la empresa Air1 tiene más del 30% del mercado y no se necesita subvención del gobierno italiano. Entonces, ustedes tienen ese tipo de situación extrema y en el medio tienen variantes intermedias. Esto está explicado en mi libro Somos Competitivos y está explicado en el capítulo 3 del libro de pymes que ustedes recibieron. Vamos a la segunda etapa. Vamos a suponer de que nosotros ya sabemos cuál es la situación competitiva de la empresa y tenemos que generar propuestas, tenemos que generar ideas. Y ahí es donde aparecen los gurúes, ahí es donde aparecen las recetas fáciles, ahí es donde aparecen las recomendaciones sencillas. Ahí es que cuando aparece el tema de que una empresa no vende y entonces un gerente dice, bueno, bajemos el precio o hagamos más promoción o démosle más comisión a los vendedores, sin, digamos, profundizar en el diagnóstico y sin ver otras alternativas de recomendaciones. A mí me gusta esa transparencia, esa foto de la revista Business Week que tiene más de 10 años, para que ustedes vean lo que pasa con los gurúes. Quizás alguno de ustedes todavía recuerde o haya leído algo de Peter Sen y de Michael Hammer, que son los dos que están a la izquierda, pero los dos que están a la derecha no sabemos ni lo que hicieron, ni dónde están, ni qué dejaron. Y eran el 50% de los gurúes que había en 1992. Entonces, necesitamos un poco de claridad conceptual para generar ideas de recomendación. ¿Algunos de ustedes saben cuántos medicamentos se venden en una farmacia acá en República Dominicana? Bueno, acá dicen más de 20.000, puede ser la cifra, porque yo la única cifra que conozco más o menos bien es la de la Argentina, que está en 17.000. Así que creo que puede ser más de 20.000. Ahora, lo que sucede es que muchos de esos medicamentos se presentan en distintas formas farmacéuticas, es decir, por ejemplo, lo mismo puede venir en polvo y en líquido, o en líquido y en grajeas. Entonces, en realidad, esa cifra de 17.000, cuando uno elimina todas esas variantes, puede llegar a ser 7.000, 8.000, etc. La Organización Mundial de la Salud dice que el 90% de las enfermedades que tiene una población o más se pueden curar con alrededor de 400 drogas básicas. Ahora, si llega este señor o llega ella con un problema médico, y yo soy médico, no le puedo dar 400 píldoras de golpe. Tengo que hacer una selección. Demasiada medicina puede matar al enfermo. ¿Ustedes tienen alguna idea de cuántas pastillas por día puede llegar a tomar una persona? Acá dijeron 6, 4, ya hicieron 15. Bueno, ya arriba de 10 es un poco difícil, pero en casos muy extremos se ha podido llegar a que una persona se tome 20 pastillas. Ustedes saben, cuando hay distintos medicamentos, los medicamentos interaccionan entre sí y hay problemas. Pero aún cuando una persona se tome 20 pastillas, de las 400 drogas básicas tenemos que elegir 20. O sea que el tema de las propuestas de mejora en una empresa tiene que ver con un proceso de selección. Cuando ustedes terminen su carrera universitaria, por más pequeña que sea su biblioteca, van a tener libros de mercadeo, libros de recursos humanos, libros de estrategia, es decir, distinto tipo de píldoras, como los medicamentos que están en la estantería de una farmacia. ¿Qué seleccionan de eso? Si ustedes van a una empresa con problemas, le dicen, bueno, haga capacitación,
haga esto, haga lo otro. Bueno, son recomendaciones, digamos, sensatas, pero son las píldoras que necesita el enfermo, porque una organización también no puede generar acciones en una infinita cantidad de proyectos. Entonces, el tema está en seleccionar qué es lo que voy a hacer. Y tampoco puedo recurrir, tampoco puedo hacer en la administración de empresas lo que está apareciendo ahora en medicina. A ustedes que les gusta Internet saben que hay sitios en Internet, como ese que está ahí, donde uno va al sitio de salud y dice tal enfermedad y le sale la recomendación. Eso es un poquito peligroso. Así como los médicos clasifican los medicamentos en antibióticos, vitaminas, ansiolíticos, yo he tratado de clasificar las recomendaciones de cambio en grupos. Y he llegado a la conclusión de que las drogas básicas, el equivalente a las 400 drogas básicas de la Organización Mundial de la Salud, en administración de empresas, son alrededor de 70 a 80 recomendaciones. De esas 70 o 80 recomendaciones, las podemos clasificar en grupos. El primer grupo es lo que tiene que ver con la estrategia, la elección de hacia dónde voy, qué consumidores voy a atacar, qué productos voy a proveer. La administración estratégica empezó a desarrollarse violentamente a partir de los años 80. Yo diría que después de las dos crisis petroleras del 73 y 79 empezaron a aparecer libros, y esos libros no han cesado de aparecer. Ahí está, por ejemplo, a la derecha, el libro La Estrategia del Océano Azul, y a la izquierda, hacia abajo, hay un libro que va a aparecer. Es decir, constantemente aparecen libros de estrategia, donde hay recomendaciones sobre metodologías, donde hay ejemplos y donde se fomenta no solamente la creatividad, sino la manera de llegar a una estrategia exitosa. Por ejemplo, ese libro, El Océano Azul, está hecho por franceses. Esos franceses del INSEAD, lugar donde yo estudié, dicen que el océano competitivo es rojo, porque está lleno de sangre como consecuencia de la sangrienta batalla competitiva que hay en los distintos mercados, porque en la mayoría de los mercados hay más oferta que demanda. Que la estrategia competitiva e inteligente es buscar el océano azul, donde no tengo competencia, donde no hay sangre. Y entonces el primer ejemplo que dan es el Circo du Soleil, donde dicen, esta gente inventó un circo distinto, sin animales, un circo donde hubiera entretenimiento, etcétera, etcétera, y como consecuencia de eso se desarrolló, creció y obtuvo ganancias fenomenales, y la empresa se sigue expandiendo. A algunos de ustedes les gusta el fútbol. Fíjense ustedes las últimas cifras de los ingresos en los equipos de fútbol donde se recauda más dinero. Está el caso del Real Madrid, el caso de Manchester United, ambos. Manchester United estaba primero en los últimos rankings, ahora decidió al segundo puesto, y así siguiendo. ¿Qué es lo que hace un equipo de fútbol para tener esos ingresos? Además de decirle a los jugadores que pateen la pelota. Yo los invito a que vayan a los sitios en internet de esos equipos y vean cuál es la estrategia. Vayan sobre todo al caso del Juventus de Italia y vean
una parte donde dice: el Juventus pasó de ser un equipo de fútbol a una empresa de entretenimiento. Y cuando pasó a ser una empresa de entretenimiento, sus ingresos se multiplicaron por 5. Los ingresos por entradas al estadio son un porcentaje pequeño en esas organizaciones ahora de los ingresos totales. Esto que aparece acá es una mención al tema de que la estrategia, la palabra estrategia, tiene un origen militar. Antes de que habláramos de estrategia empresarial, los militares hablaban de estrategia. Pero así como no hay una solución fácil al tema de estrategia empresarial, tampoco la hay en el término militar. Ahora están apareciendo una serie de libros en Estados Unidos que hablan de las lecciones de Vietnam que se podrían aplicar a Irak, porque los militares de Estados Unidos se dan cuenta que lo que está pasando ahí en Irak no está del todo bien. Entonces, el tema de la estrategia sigue siendo un tema difícil. ¿Qué ha sido lo que hemos encontrado nosotros cuando hicimos este libro de PYME? El libro de PYME que ustedes han recibido es un libro hecho por varios autores latinoamericanos con casos reales, tratando de ver qué es lo que sucede en Latinoamérica con las pequeñas y medianas empresas. Dicho en nuestros términos médicos, ver cuál es la receta de una pyme exitosa. En el caso de la estrategia, lo que está claro es que las pymes, por ser pequeñas, no pueden hacer de todo. Tienen que concentrarse, tienen que focalizarse, tienen que elegir clientes, tienen que elegir mercados, tienen con ingenio que hacer algo diferente. Ejemplo actual. Desde hace poco tiempo, en Perú, en Ayacucho, se están importando zapatillas, tenis, Converse de China, baratos, blancas. Las mujeres les bordan motivos incaicos. Esa zapatilla con motivos incaicos vuelve a Lima, se coloca en las boutiques, en los negocios donde van los turistas y se vende a alto precio. Ya hay 1000 mujeres que están trabajando en ese negocio. En Bolivia hay una fábrica de fideos que le iba muy mal. Descubrió por casualidad que había demanda de fideos sin gluten, porque algunas personas tienen problemas de digerir el fideo común. Hoy en día la fábrica de Bolivia está exportando el 90% de su producción y trabajando 7 días en la semana, 24 horas por día. Nosotros hemos encontrado también que en esa estrategia falta la mentalidad exportadora. Ya se han hecho comentarios aquí sobre ese tema y yo no voy a abundar. Lo que sí quiero decirles es que ya desde el inicio, desde que se crea una empresa, uno tiene que estar pensando de que la proyección va a ser internacional. En una conferencia muy parecida a esta, hace un par de años en la Universidad Nacional de Colombia, al final se me acercó una persona joven y me dijo: mire, yo he empezado un proyecto emprendedor en donde lo que estoy fabricando con una fábrica que contrato es un dulce. Después de hablar un rato vimos que era una variante de un dulce de leche. Dice, con mi marca, con mi diseño